Seguimos aquí en A la Cuenta de Tres y como ya habíamos empezado a contarles más o menos lo que había sucedido ayer en el Congreso de la República. Finalmente se está hablando mucho sobre la posibilidad de la derogatoria del decreto legislativo 1323. ¿Qué es básicamente? Bueno, es referido al tema de los crímenes de odio. Básicamente hay que mencionar que el Congreso le dio potestad al Ejecutivo para legislar en determinados temas, varios. Seguridad ciudadana, en fin, varios temas. Entre ellos, el tema de identidad de género. Y ese es el tema específico por el cual se está discutiendo en estos momentos. Algunas personas mencionan que simplemente la crítica va por el lado de las facultades que se le ha dado, que no se deberían dar estas facultades para legislar sobre ese tema específicamente porque es potestad del Congreso, mientras que otras personas van por el tema de fondo. Eso es lo que vamos a ver, ¿no, Sofía? Así es, y estamos realmente interesados en conocer las distintas posiciones y los distintos argumentos que se tienen para abordar este tema. Justamente el día de ayer hablábamos de bullying homofóbico, ¿no? Y terminamos con el punto referido a los crímenes de odio. Entonces, sin duda, estamos precisamente siguiendo la línea de análisis que se planteó ayer con nuestras invitadas. Y vamos a continuar hablando sobre ese tema porque está justamente enlazado. Estamos con Elizabeth Sea, abogada especialista en derechos humanos, y con Joel Javiles, coordinador de Amnistía Internacional. Vamos a aterrizar el tema, porque el tema político es una cosa, pero ciudadanía es otra, y vamos a intentar entender en manera práctica por qué nos sirve a nosotros como ciudadanos saber sobre el tema. Muy buenos días, bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Bueno, ¿por qué es importante este debate ya aterrizado a la gente? ¿Por qué la gente tiene que discutir este tema? Bueno, nosotros creemos como Amnistía Internacional que la norma de protección a las personas LGTBI en materia de la violencia, agresión y discriminación que sufren a diario en el país es una norma que se ha venido exigiendo ya hace muchos años y que está destinada justamente a generar ese marco de protección a las personas que día a día son excluidas, son discriminadas, en algunos casos asesinadas simplemente por su orientación sexual o identidad de género. En ese sentido, como Amnistía Internacional, nosotros advertimos que la recomendación que ha dado el día de ayer la Comisión de Constitución al Congreso para derogar el decreto legislativo es una situación que puede afectar, digamos, que va a afectar, si es que es aprobada de manera directa, la situación de desprotección y de inseguridad de las personas LGTB en el país. Bueno, muchas gracias por la invitación en primer lugar. Precisar, ¿no?, de que la recomendación que da la Comisión de Constitución no deroga todo el decreto legislativo, sino propiamente dos artículos. El artículo 8, que se refiere al tema de la discriminación, y el artículo 323 del Código Penal, ¿no?, ambos, que se refiere al tema de los crímenes de odio, ¿no? Y hay que analizarlo por qué es que se da esta recomendación, que en todo momento, y está corroborable también por la nota de prensa que saca la misma comisión, no invalida en ningún momento el derecho de las personas LGTBI. Hay que comenzar por ahí, no lo invalida. Lo que se está cuestionando, ¿no?, es la forma en cómo es que se introduce, digamos, cambios a nuestro Código Penal a través de un decreto legislativo que contiene inclusive algunos conceptos nuevos que no están reconocidos como categorías de no discriminación en el orden jurídico interno, ¿no? Eso es lo esencial. Ok, vayamos con lo claro fácil, que sí. ¿no es cierto? Claro. Porque tú tienes los términos específicos. Sí. A ver, vamos. Sí, creo que es importante señalar nuestro marco jurídico, digamos, para toda la ciudadanía. Tenemos como mayor carta la Constitución Política. Entonces, el argumento que plantean quienes tienen la posición que tú señalas es que la Constitución plantea la no discriminación. Sin embargo, cuando hablamos de esta figura legal en crímenes de odio, se está visibilizando la situación particular de vulnerabilidad de un sector de la población, que es la comunidad LGTB, y que están siendo asesinados precisamente por su orientación sexual. Ante eso, ¿cuál es la respuesta que tiene el Estado para garantizar los derechos como nos planteaba Joel? ¿Cuál es la respuesta que debe tener el Estado, ¿no? Perfecto, no desconocemos esa realidad de discriminación que hoy en día se vive en el Perú. No se desconoce la presencia tampoco del grupo vulnerable LGTBI. Al contrario, se reconoce. Pero aquí también hay que someternos al orden jurídico interno de cómo nosotros
hacemos validar los derechos de las personas LGTBI que tienen su propia agenda, como también otros grupos vulnerables, ¿no? Y que han conseguido protección a nivel penal. ¿Cuál es la protección que tiene? A través de una ley. ¿Cuál? Tenemos que llevar esto al debate del Pleno del Congreso. Es decir, pero no hay. Pero es que es lo que se va a dar y es lo que está recomendando la Comisión de Constitución. Okay. Quiero hacer precisa. Es la recomendación. Quiero hacer una precisión nada más para que Claro la gente sí. se pueda situar un poco. Hay un antes y un después del decreto legislativo. Lo que decía antes de lo que se va a derogar, ¿no? Era, digamos, en el artículo 46 sobre las circunstancias de atenuación y agravación, decía ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación. Intolerancia o discriminación, ese era el término general. Luego se pide ejecutar ya en el nuevo, digamos, en el que se está pidiendo derogar, se dice ejecutar el delito bajo móviles de intolerancia o discriminación, tales como el origen, ya es más específico, ojo, tales como el origen, raza, religión, sexo, orientación sexual, identidad de género, ahí viene identidad de género, factor genético, filiación y edad. O sea, es decir, es súper más específico, que sería más fácil, digamos, dilucidar, y ese es el argumento, estoy dando el argumento, que sería más fácil para un juez a la hora de definir la tipificación. ¿Esto es cierto o no es cierto? Y eso es lo que se está pretendiendo derogar, ¿no? Sí, lo que sorprende es que hay una serie, como tú dices, de motivos de discriminación que están quedando en la redacción, pero lo que se está retirando es explícitamente orientación sexual e identidad de género. Entonces entendemos pues que hay una motivación que va específicamente... Solo ese ítem de identidad de género. Así es. Lo demás sí Así queda. Es. Es una situación, digamos, que lo que está haciendo es invisibilizar una realidad de miles de personas, de miles de peruanos y peruanas que enfrentan a diario situaciones de violencia y agresión en distintos lugares. Por ejemplo, en las casas, con las familias que que deberían ser los espacios más seguros, han registrado muchísimos casos de violencia, agresiones de personas LGTB dentro de la familia. En los espacios públicos, en centros comerciales, restaurantes, bares, discotecas, personas que no se les permite el ingreso o personas que son retiradas, por ejemplo, cuando tienen muestras de afecto, ¿no? O también organizaciones locales, porque dicho sea de paso, no hay un registro del Estado por parte de este tipo de situaciones de violencia y agresión, sino son las organizaciones de la sociedad civil que han registrado estos casos. Dan cuenta también de agresiones por parte de la policía y Serenajo. Entre abril del 2015 a mayo del 2016 se estima que se han registrado 8 asesinatos. Y asesinatos que realmente son situaciones de brutalidad. Entonces, hay una realidad que el Estado tiene que reconocer y tiene que abordar. Y nosotros creemos que hay una oportunidad. Y en ese sentido estamos llamando la atención a que esta recomendación puede generar una desprotección de un gran número de personas que, como decía, están sufriendo este tipo de situación. Ahora, solamente una precisión, hay una recomendación muy clara de la Defensoría del Pueblo. Hay un informe defensorial, el 175 del año pasado, que lo que recomienda es exactamente lo que está planteando el decreto legislativo, es decir, incorporar los móviles para agravantes en delitos y en motivaciones de discriminación. Entonces, a pesar de esta recomendación, entendemos pues que desde el Congreso, desde la Comisión de Constitución, no se ha recogido esta propuesta y no se está tomando en cuenta, ¿no? Sí, y en ese sentido, Elizabeth, nosotros tenemos una Constitución que sin duda debería ser el mayor argumento para proteger nuestros derechos. Pero hay una invisibilización específica, como lo acaba de señalar Joel, a determinadas personas y a una comunidad en particular que está siendo asesinada por su orientación sexual y su identidad de género. El no colocar orientación sexual e identidad de género y dejar todo lo demás en crímenes de odio no da cuenta de una situación que se grafica en la invisibilización y que a su vez se grafica en la discriminación. Yo pienso de que lo que ha hecho el Congreso en esta oportunidad no solamente es cuestionar esas dos palabritas. Es que no son palabritas, ¿no? Bueno, es decir, son... O dos términos como los que tú acabas de mencionar, porque tampoco vamos a invisibilizar las otras categorías vulnerables. No. Entonces, todos por pero los otros no están en debate, ¿no? Bueno, no están en debate en este momento, pero es parte de las terminologías. Y yo creo que aquí lo que se cuestiona, porque es todo el artículo 323, se cuestiona también estas tres acciones que voy a mencionar: restricción, exclusión y preferencia. Es decir,
por estos 3 actos, ¿no?, que acabo de mencionar, restricción, exclusión y preferencia, que signifiquen una forma de disminuir en los derechos a unas personas por su género, por su raza, etc., y todas las categorías, se configura lo que es el crimen de odio, ¿no? Entonces, lo que quiere el Congreso es que también esto se pueda dilucidar, porque cuando un juez lo va a aplicar, tiene que aplicarlo también teniendo en cuenta la ponderación de los hechos, la ponderación de los actos, cuál es el alcance de estas acciones, porque, ojo, aquí también está en juego restringir la libertad de las personas. Y la libertad es un derecho que nos asiste a todos por igual. Hay algo que yo quiero sostener, porque yo creo que aquí abundantemente digamos, la posición está a favor. Yo no estoy en contra tampoco de los derechos de las personas LGTBI, pero lo que yo sí promuevo como una mujer formada en derecho constitucional, es respetar el orden interno. Cuando tú vas a incluir categorías de discriminación, ¿no?, que no tenemos, porque no las tenemos a nivel del orden jurídico constitucional, tenemos que ir a un debate en el Pleno del Congreso a través de una ley, nos guste o no. Okay. Ahora, quisiera solamente terminar precisando. Ayer yo escuché congresistas del Frente Amplio hablar de una sentencia del Tribunal Constitucional, la 06040-2015, que es un proceso de amparo, donde ellos dicen que el Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la identidad de género. Perdón, lean, les invito a leer la sentencia, la que acabo de mencionar, ¿no?, la 06040-2015, donde dice que el derecho a la identidad de género es parte integrante del derecho a la identidad. Reconoce la tendencia a reconocerlo, pero más que nada lo hace como una garantía de acceso a la justicia. ¿En qué parte dice que lo reconoce como una categoría de no discriminación? Ok, pero si tú mencionas que tiene que ser discutido en el Congreso de la República y tiene que abrirse la gama, ¿por qué no empezar por esto? Es decir, si el Congreso legisla para todos, está bien, la ley debería ser igualitaria para todos. Sin embargo, lo cierto es que la ley en el Congreso la imparten por sentido común, por tema de bancadas, y eso ya es un tema más político. Y es, digamos, el tema del juego de fuerzas. Y lo que se está viviendo en estos momentos es un tema político. Entonces, ¿quién nos garantiza, sinceramente, Elizabeth, en estos momentos, quién nos garantiza en este tema específico que efectivamente haya un balance de fuerzas y de justicia para todos cuando se está legislando sobre este preciso tema? ¿No hay un riesgo ahí? Hay un riesgo que todas las categorías vulnerables han corrido en su momento. Yo, que me dedico al tema de género desde el punto de vista de la violencia contra la mujer, reconociendo que también hay mujeres trans y lesbianas que sufren violencia, hemos pasado por todo esto. Estamos en democracia, estamos en un Estado de Derecho, nos guste o no, estamos bajo un orden jurídico interno, ¿no? Y el Congreso no lo ha invalidado, el Congreso lo ha dicho la Comisión de Constitución, llevémoslo a pleno, al debate de pleno. Para proteger a la familia. En el concepto, pero sabemos lo que podría pasar en el pleno, no hay que generalizar, porque no son todos los que opinan así. Pero sabemos lo que podría pasar en el pleno. Pero me parece caer en las generalizaciones de que todo el mundo piensa que por proteger a la familia, que es hombre y mujer, no quieren llevarlo. Okay. Pero hay una cosa que a mí sí me preocupa, y es antes de irnos, porque hay un tema bien importante, el tema del feminicidio. Cuando se dieron las facultades, y eso sí creo que es práctico para las mujeres y me van a ayudar todos, cuando se da el tema de legislar para el feminicidio, se dan estas facultades, se invalida el tema de haber legislado ya y avanzar en el feminicidio si es que se quitan y se cuestiona el tema de legislar las facultades al Ejecutivo sobre el tema LGTBI. O sea, ¿hay ahí alguna contradicción? Ese es mi temor. Yo no veo ninguna contradicción. No hay ninguna contradicción. Yo sí lo que me gustaría resaltar es que, y funciona un poco de lo que comenta Elizabeth, es que no hay una legislación que proteja a la población LGTBI, y en los últimos años el Congreso se ha dedicado justamente a no aprobar o a rechazar todas las propuestas que hayan sido en favor de esta población. Inclusive he retirado en algunas ocasiones las categorías de orientación sexual e identidad de género de las propuestas legislativas que se han presentado. Entonces vemos una tendencia y es realmente una preocupación. Y sí queremos hacer un llamado al Congreso para que tome en cuenta la necesidad que hay de generar ese marco de protección para las personas LGTBI. Creemos que todavía hay una oportunidad de generar esta protección y reconocer la situación de violencia y discriminación que viven miles de personas en el Perú día a día.
Sí, bueno, sin duda es un tema que todavía tenemos mucho por hablar. Hay un marco jurídico que debemos considerar. La Constitución política en ese sentido es nuestra mayor carta magna y es ante lo cual nosotros tenemos el mayor argumento. Pero también hay una realidad y en esa realidad estamos viendo crímenes, ¿no? A personas de la comunidad LGTB por su orientación sexual y por su identidad de género y hay un ensañamiento en particular. Ahora, la Comisión de Constitución ha señalado o ha recomendado eliminar estas categorías. En el caso de crímenes de odio va a pasar a pleno y veremos qué dice nuestro Congreso de la República. Pero sin duda es una situación que merece un mayor análisis, que merece realmente garantizar que todas y que todos tengamos los mismos derechos. Y sin duda el agravante, Carla, en el caso de los crímenes de odio es bastante visible. Entonces, vamos a hablar sobre eso posteriormente. Muchas gracias, Elizabeth, Joel. Creo que lo único que podemos decir es que lo que no se dice no existe. Pero ha sido interesante porque hemos visto dos puntos de vista, ustedes ya decidirán, ¿no es cierto? Y siempre es interesante, claro, siempre es interesante saber, ¿no es cierto?, que hay dos puntos de vista y ustedes ya eligen. Muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias y bueno, este es el tema polémico el día de hoy, crímenes de odio y el decreto legislativo 1323. Venimos con más aquí en A la Cuenta de Tres.